Bueno, recordamos que este próximo sábado, a partir de las 8 de la tarde, vamos a vivir lo que es la fiesta anual del periodismo en la ciudad de Guadix, con la entrega de los Premios Nacionales de Periodismo Pedro Antonio de Alarcón y Ciudad de Guadix. Y en esta ocasión, uno de los premiados en la modalidad Ciudad de Guadix, es decir, aquellos trabajos que sirven para dar a conocer las virtudes de nuestra tierra, pues en uno de los trabajos es de Ideal, y el compañero que ha sido premiado es Jesús Albarracín. Y fíjense ustedes, una de las excusas para este Premio Nacional de Periodismo es Pedro Antonio de Alarcón, y el protagonista del artículo que firmaba Jesús Albarracín este pasado verano era precisamente Pedro Antonio de Alarcón, un periodista que además inspira a otros periodistas. Hablamos con el autor del artículo, Jesús Albarracín. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Jesús. Hola. Hola. Ahora sí, por aquí. Bueno, estaba aquí, la regleta estaba un poquito nerviosa con tu presencia, Jesús. Un placer estar con vosotros hoy. Pues nosotros encantados, y sobre todo poder hablar de algo que tanto nos gusta, como son esos Premios Nacionales de Periodismo. Nosotros queremos que sea toda una semana dedicada al mundo del periodismo, y vamos a empezar precisamente pues hablando de ese artículo que nos parece interesantísimo, ¿no? Como Pedro Antonio de Alarcón como inspirador para los nuevos periodistas, para contenido, pero me imagino que también, Jesús, habrás aprendido y conocido muchas cosas de esa faceta de Pedro Antonio de Alarcón como periodista pionero en su tiempo, periodista pionero en la tecnología. Estaba la última. La verdad es que sí. Cuando más indagas en la historia de Pedro Antonio, sobre todo lo que pudo suponer, todavía es mayor la extrañeza para intentar entender por qué la gente no conoce esa faceta periodística de Pedro Antonio, que somos algunos de los valientes que nos atrevemos a decir, siempre con argumentos que lo respaldan, que es el periodista en la historia de España más importante y más influyente, ya no solo porque fue innovador en el uso del telégrafo, que en el siglo XIX era el mayor avance que podía haber, o la mayor herramienta que podía haber, sobre todo para acortar tiempos, que ya sabemos que en el siglo XIX pues las crónicas se tenían que enviar por cartas o en barcos, y era pues muy largo el tiempo de espera que luego había para recibir esas crónicas o esas noticias que venían desde muy lejos, en este caso desde el conflicto de África. Pero ya no solo en su faceta como corresponsal, es que Alarcón fue posiblemente uno de los periodistas más influyentes en la época, porque recibió más de 20.000 cartas de lectores que estaban interesados en sus hazañas, y sirvió como intermediario, en este caso, entre los soldados y los familiares, ¿no? Y esa es quizás la regla número uno que tiene que seguir un periodista para hacer bien su trabajo. Uno de los aspectos que a nosotros nos parece ya muy superado es la fotografía, y Pedro Antonio hizo una importante apuesta, ¿no? Por ejemplo, para el tema de la fotografía en sus crónicas, ¿no? Sí, ahí también ligaba en gran parte la intención que tenía Alarcón cuando se marchó a la guerra de África entre el 59 y el 61, la intención de humanizar el conflicto, de ponerle rostro a la gente que combatía. Ya sabemos que en aquella época importaban mucho las cuestiones tácticas o militares, los movimientos que hacían los soldados que estaban a las órdenes del general Prim, y Pedro Antonio tuvo la intención de mostrar un patriotismo del que mucha gente le llegó a tachar carente, porque era muy crítico contra grandes poderes en Madrid, y él quería demostrar su patriotismo a través de las personas, ¿no? De darle voz a la gente, de darle voz, en este caso, a los soldados, y demostrar que la verdadera noticia eran las historias humanas y personales que tenían esos combatientes, que estaban en uno de los conflictos bélicos, yo creo que más sangrientos que ha habido en la historia de este país. Y ahí es verdad que el uso de la cámara pues fue también una herramienta fundamental para que Alarcón le diera una visibilidad mayor y humanizara más el conflicto. Hay un cierto paralelismo, entre la época de Pedro Antonio y la que estamos buscando, es decir, la figura de Pedro Antonio sigue siendo actual, esto es lo que lo convierte en un clásico, y hay un cierto paralelismo, porque en tu artículo hablas precisamente que es una época de crisis, la que se está viviendo en ese momento, como la que se está viviendo en este momento, y además es un momento también de cambio tecnológico y de cambio tecnológico que afecta al oficio del periodista. Por lo tanto,
hay paralelismo, ¿no?, entre aquella época que vivía Pedro Antonio y que estamos viviendo los periodistas actuales, ¿no? En gran parte sí, porque además Pedro Antonio se tuvo que buscar las habichuelas, como se suele decir vulgarmente, por su cuenta. Montó una revista en Granada que le permitiera pues marcharse a Madrid, que era su gran sueño, triunfar allí como periodista. Lo consiguió, ya en Madrid fue redactor y fue director también de algunos medios como El Látigo, y siempre tuvo la iniciativa de buscarse un poco la vida por su cuenta, y en gran parte la mayoría de su recorrido profesional abunda como freelance. Él llegó a ser trabajador y corresponsal para varios medios de comunicación y llegó a ser enviado especial también para otros medios de comunicación, y ahí es verdad que resaltaba mucho la faceta de un periodista de a pie que tenemos hoy en día muy presente, que es el periodista freelance, el periodista colaborador y el periodista que lo ve muy difícil para salir adelante. Y es verdad que el uso de las herramientas, a lo mejor ese paralelismo del que me hablas, en el siglo XIX yo creo que se empleó incluso mejor, porque el telégrafo sí sirvió realmente para darle una utilidad y una mayor efectividad al trabajo de un periodista, acortando, como te decía, el tiempo de espera. Y a día de hoy es verdad que sí tendríamos que hacer un ejercicio de autocrítica, creo yo, en el uso que le damos a las redes sociales, el Twitter, el Facebook y otros tantos mecanismos que tenemos que quizás no terminan de darle esa efectividad o esa eficacia al trabajo de un periodista, sino que en ciertos momentos yo creo que llegan a denostar la profesión del periodismo, ¿no? Como pasa con Twitter y con esos periodistas que trabajan en informar sin seguir las pautas que debe seguir un periodista, que es contrastar y buscar siempre la mayor objetividad y veracidad en la noticia. Y ahí Alarcón sí es verdad que en un momento de crisis pues intentó ahondar en la figura de la gente que lo pasaba mal, la gente que tenía una preocupación importante, y se llegó a enfrentar, como te decía, contra la reina Isabel II y contra los grandes poderes. Eso le provocó mucha enemistad con incluso García Quevedo, que fue director del León Español, que era una persona muy afín al régimen, y tuvo muchos enemigos precisamente porque priorizó con la gente por encima de los políticos. Y ahí sí que es verdad que en nuestro tiempo pues sí podríamos intentar afirmar que haría falta un Pedro Antonio de Alarcón. Yo creo que sería muy importante encontrar una figura como la de Alarcón hoy en día, que pusiera en valor y en alza la credibilidad que debe de tener la gente, los periodistas y los medios de comunicación. Twitter, Facebook, ese gran patio de vecinos que a veces es complicado, ayuda, pero tiene también sus peligros. No vamos a ser ludistas en este sentido, pero bueno, hay que poner también normas sobre la mesa. La personalidad de Pedro Antonio también atrayente, era una personalidad verdaderamente además de un hombre inquieto, también con un carácter un poco de Capitán Veneno en algunas ocasiones, ¿no? Era una persona muy tozuda que tenía entre ceja y ceja ser un periodista importante, y que tenía además muy claro desde muy joven, que es lo que podemos ejemplificar claramente como vocación, que quería dedicarse a eso. Eso le llevó incluso a enfrentarse con su familia, no te digo más, y marcharse de Guadix con las regañadientes con su padre, precisamente porque su padre no quería para él una profesión como esa. Y es verdad que la personalidad de Alarcón fue buena y algo menos positiva en algunas cosas, y quizás esa ambición y esa inquietud y ese querer viajar y ese querer moverse en un tiempo que además era muy difícil, porque no tenemos las herramientas que tenemos hoy en día para los desplazamientos, sobre todo tan largos como los que hizo Alarcón, que se marchó a París, se marchó a Nápoles. Ahí sí que es verdad que influía mucho esa personalidad ambiciosa e inquieta que tenía, y sobre todo porque tenía una voz crítica muy importante. No se casaba con nadie. Yo creo que eso es lo primero que se le tiene que pedir a un periodista hoy en día, que no se case con nadie, que crea realmente en lo que hace y que sea sobre todo muy insistente con su trabajo. Y Alarcón ahí, la verdad es que no se le puede poner ni una sola coma. Por cierto, hay una curiosidad de Alarcón, que hoy en día, con la noticia que llevamos en Granada, por desgracia, la desconexión ferroviaria, es una curiosidad que muy poca gente conoce. Pero Alarcón, en su última faceta, fue diputado en las Cortes con Unión Liberal, hizo campaña en Biznar, entre otros municipios de la provincia de Granada, y fue el primer diputado que presentó un proyecto para la conexión ferroviaria en Andalucía Oriental. Un proyecto que vio la luz, pero que desgraciadamente vio la luz una vez Alarcón había muerto, ¿no? Y es curioso que la gran conexión ferroviaria que hay en Granada, que hay en Guadix y en la zona de Almería,
pues la pusiera en valor Alarcón, una persona muy preocupada, como te decía, con la gente, con su tierra y sobre todo con el bienestar de todo el mundo. Lo que decíamos hace un momento, sigue siendo actual y sigue hablando de temas que interesan en la actualidad. Se actualiza Alarcón, es un F5 constante, ¿no? Absolutamente. Bueno, pues aparte de eso, me gustaría resaltar que eres un periodista muy joven, Jesús, que muy jovencito, que recibe este premio, por lo tanto podemos hablar de una gran trayectoria. Además hemos comprobado la calidad de este artículo y te estamos escuchando hablar acerca de Pedro Antonio. Te has documentado y has trabajado bien acerca de Pedro Antonio, pero me gustaría resaltar esa apuesta, ¿no?, por un periodista joven, por Pedro Antonio de Alarcón. Y me gustaría conectarlo también porque precisamente también el año pasado otro periodista joven, Pablo Rodríguez, fue también se llevó este premio también de Ideal. Bueno, los jóvenes estáis trabajando duro, ¿no? No nos queda otra. En un marco tan competitivo como el que tenemos hoy en día y con la cantidad de profesionales que hay, como no aprietes fuerte, y fíjate, en mi caso además laboralmente es un momento que bueno, tiene sus momentos, valga la redundancia, pero no es fácil tampoco, y esta profesión, por desgracia, pues hoy en día es muy difícil, es muy apasionante, y yo creo que tanto tú como yo lo sabemos, que al final la vocación tira mucho y tenemos que trabajar todo lo que podamos. En mi caso, por ejemplo, la figura de Alarcón, ya te digo, ha estado presente toda mi vida, porque he tenido la suerte de que en casa siempre he tenido todos los libros, he tenido toda la obra, recortes de periódicos suyos, me he empapado de la historia de Alarcón, y además yo creo que he tenido la gran suerte de contar con una persona muy especializada en la vida de Alarcón como el profesor Antonio Lara, que me ayudó muchísimo, dándome a conocer muchas facetas de su vida que se desconocen, y me di cuenta de que era muy triste que hoy en día la gente joven no tuviera la suerte de conocer al Alarcón periodista, que yo siempre diré que fue muy importante, más importante incluso que como literato, sin restarle mérito, por supuesto, pero al final es verdad que te choca un poco que un periodista tan importante y tan grande como Alarcón no tenga el papel que le corresponde, y ahí sí que es verdad que no sé si en las universidades de periodismo o por parte de algunas administraciones concretas a lo mejor se le tendría que dar una vuelta e intentar darle la importancia que tiene y la voz que tiene Alarcón. Puede ser algo político, Bray, pero bueno, sí, es verdad que quedó muy relegado en el tiempo Alarcón en sus últimos años, ya lo sabemos, muy enfrentado con mucha gente, y no tiene quizás esa figura de, pues está fea la comparación, pero la figura de Lorca, ¿no? Ya sabemos que Lorca en Granada es un semidios, precisamente porque fue también una víctima, ¿no?, en un momento de la historia de España pues muy complejo, muy complicado, como la Guerra Civil. Pero Alarcón al final, su problema por su enfrentamiento político, mejor dicho, o su actitud muchas veces irascible, sobre todo en sus últimos años, no debería de empañar su trabajo como periodista, que ya te digo, para mí el más importante de la historia de España. Bueno, has hablado de vocación. Si no fuera por la vocación, Jesús, sería imposible. Sería imposible aguantar muchas cosas. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí, pero el sábado vamos a hablar mucho y vamos, imagino que te hace muchísima ilusión recibir este premio, que lo conoces muy bien porque precisamente eres acitano de origen, así que adopción, sí. que te encanta esta tierra, así que lo vas a recibir con muchísimo gusto y con muchísimo agrado. Pues Jesús, hasta el sábado, un fuerte abrazo y seguiremos hablando de todo esto. Muchísimas gracias a vosotros, y el sábado nos vemos, nos divertiremos y sobre todo hablaremos mucho de Alarcón. Pues hasta entonces. Un abrazo fuerte. 1:00 PM, 21 minutos, hacemos una pausa muy breve y enseguida, hoy lunes, hablamos de deporte.